Plan Nacional de Formación Docente. Nuevas tecnologías de la comunicación para la educación. Yo soy Franklin Albarrán, soy profesor universitario de la Universidad Central de Venezuela en la Cátedra de Informática y Educación. Cuando abordamos el tema de las tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a los procesos educativos, no podemos hacerlo sin antes revisar el contexto histórico en el cual fueron, naciendo estas tecnologías, por supuesto en un mundo que está en transformación, y todo el impacto que ha tenido en la cotidianidad, es decir, en el aspecto económico, social, político, cultural y por supuesto educativo. Este, conversatorio que vamos a tener el día de hoy va a tener esa primera introducción. Luego vamos a estar conversando sobre algunas estadísticas de cómo en nuestro país y en la región, en América Latina, se han venido incorporando progresivamente el uso de Internet y todos los servicios que tienen que ver con esta tecnología que, no es tan nueva, porque tiene unos años, y vamos a ver un poco cómo nace Internet y las consecuencias además que ha traído en el mundo del siglo XXI, digámoslo así. También vamos a estar revisando el marco jurídico político en donde se enmarcan el uso, además, y se hace cuerpo para el uso educativo de estas tecnologías. Estaremos conversando también de todos los programas y proyectos que el Ministerio del Poder Popular para la Educación ha estado desarrollando desde hace una década para el apropiado uso e incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación en el sistema educativo venezolano. Lo primero que debemos revisar, estimadas maestras y maestros, es que las tecnologías nacen obviamente desde hace mucho tiempo. Si nos revisamos, por ejemplo, la radio y la televisión son tecnologías que se han ido masificando y por supuesto han ido mejorando y adaptando sus servicios. Cuando surge el uso masivo de Internet, que no nació exclusivamente para el uso social, comienza entonces todo un proceso económico de la llamada globalización. Y comienzan algunos autores a decir, que ya entonces éramos una sola aldea, incluso se hablaba de la aldea global, algunos autores hablaban del fin de la historia, porque obviamente entonces era que íbamos a entrar ahora a un mundo feliz, en donde todos estábamos comunicados y globalizados, y comienzan a surgir algunos conceptos que tienen que ver con la realidad virtual, la virtualización de la realidad, también se puede decir así, la instantaneidad de la información en tiempo real, es decir, usted puede estar acá en este momento en Caracas y puede estar conectado o recibiendo un mensaje de alguien o en otra ciudad del país. Se comienza entonces todo lo que tiene que ver con los medios masivos, comienza a hacerse cada vez más cotidiano. Ya cualquiera de nosotros con un dispositivo móvil puede ser noticia, puede hacer noticias, puede estar haciendo información. Y comienza, por supuesto, los conceptos de hipertextualidad. Es decir, Internet nos abre hacia la biblioteca infinita de información y que, por supuesto, esa información pudiera ser un conocimiento útil dependiendo del uso y del adecuado y apropiado análisis crítico que se haga de esa información. Surgen conceptos entonces en este marco como el aprendizaje electrónico o e-learning en inglés, y entonces comienza a revisarse cómo entonces los procesos educativos se podían dar o se pueden dar o se están dando, mejor dicho, de manera diferente, y comienzan además las llamadas redes sociales a aparecer en el contexto de la cotidianidad y en el contexto del espacio-tiempo que algunos autores llaman 2.0. Esto, por supuesto, no está desligado de las potencias económicas, ¿verdad? Digamos que puede ser, ha sido usado y sigue siendo usado para lo que algunos autores llaman guerra de cuarta generación. Es decir, todos los días, a cada instante, se generan noticias, se generan medias verdades, medias mentiras, que incluso forman parte de la cotidianidad. Es decir, podemos estar informados de una mentira
y si la reenviamos pues seguimos entonces multiplicando esa realidad, esa supuesta verdad. Por eso la importancia que las maestras y los maestros debemos darles al uso adecuado y el uso además con cuidado de estas tecnologías, porque también hay tecnologías que están en la cotidianidad de nuestros hogares, como por ejemplo la televisión, que sabemos allí hay todo un tema de la revisión de esos contenidos que se transmiten a través de la televisión o de la radio, de esos antivalores que son transmitidos a través de la música que se supone está hecha para el entretenimiento o de las comiquitas que se supone son hechas para que entretengan a los niños y terminan desvirtuando lo que en la escuela podríamos estar creando. Entonces hay que tener mucho cuidado con el análisis crítico pedagógico, además del uso de estos medios, por cuanto que por estar de moda pudiera entonces hacerse que pudiéramos caer en la exageración del uso, el fanatismo del uso. Ahora todo es a distancia, todo es a través de las redes sociales, pero no podríamos entonces descuidar la atención debida que debemos tener en los contenidos que se transmiten. Porque fíjense, por ejemplo, las redes sociales, los blogs y todo lo que tiene que ver con Twitter, Facebook, han estado incluso siendo usadas para protestas a nivel mundial. Y si no, pues observemos los sucesos que están en pleno desarrollo, porque, digamos, a través de los Twitter o de Facebook se han convocado marchas, los que están ocupando en este momento Wall Street, los indignados de Europa, en España, las protestas en Croacia, las protestas que hay en todo el Medio Oriente, en todo, digamos, lo que se ha llamado la primavera en el Medio Oriente, que han llegado incluso a derrocar gobiernos, pero que detrás de eso hay tentáculos muy interesados. Es decir, que las redes sociales hoy día constituyen un espacio para también asumir el poder o para también detentar el poder. Fíjense, por ejemplo, tenemos unas estadísticas que hay aproximadamente 200 millones de usuarios de Twitter en todo el planeta, pero solamente 20.000 usuarios son los que generan los contenidos. Entonces las grandes cadenas transnacionales de más medias o de medios masivos son quienes nos ponen a hablar de algún tema en particular o nos dicen una verdad que posiblemente esté sesgada, y seguramente está sesgada, como nos pasa acá en nuestro proceso, digamos, revolucionario que está liderizado por el presidente Chávez. Hemos sido constantemente y sistemáticamente atacados por estos grandes transnacionales, donde dicen mentiras con respecto al país y las transmiten y se encadenan. Y bueno, eso es parte del análisis que como docentes, maestras y maestros debemos estar muy pendientes. No hay contenidos inocentes que aparezcan con ningún medio, por ningún medio masivo. Por supuesto, los medios del Estado pues también tienen esa tarea de revisar esos contenidos, y ahí pues habría un debate interesante en cómo como maestros y maestras debemos tener la reflexión pedagógica crítica necesaria para orientar a nuestros estudiantes a ese uso adecuado para los procesos educativos. Es importante también revisar un poco los orígenes de Internet. Internet no fue creado para el entretenimiento nada más o para el uso educativo, ni para que usted se comunicara con sus compañeros y familias fuera de su país o de su región. Internet fue usado o fue creado desde un punto de vista bélico. Es decir, fue la ciencia militar quien, digamos, en un espacio de la Guerra Fría, que nos vivimos acá en nuestro planeta, donde estaban los dos polos opuestos que se suponía se iban a enfrentar a través de bombas atómicas y todo iba a desaparecer, y crearon entonces la fibra óptica, porque era una manera de sobrevivir y de seguir entonces dominando. Ese realmente es el origen de Internet. Cuando eso, por supuesto, se dan todos los cambios políticos e históricos ya que se sucedieron, es cuando comienza entonces el uso de Internet, pero ya para el área económica, el área comercial, y comienza por supuesto lo que es el e-business o el negocio por Internet, los bancos, la banca electrónica, que además es un bien que todos podemos hacer uso perfecto, ¿verdad? Y comienza por supuesto el uso económico, y es mucho después cuando se comienza entonces a incorporar a las universidades, sobre todo las universidades que trabajan con modalidad a distancia. Comienza entonces un proceso de utilización de los servicios, y los servicios que podemos destacar que son usados para los procesos educativos, tenemos los buscadores.
es decir, las bibliotecas electrónicas. Tenemos el correo electrónico, que es uno de los servicios más usados, mensajería instantánea o chat. La televisión digital o radio web, la lista de distribución, las bibliotecas digitales, los blogs educativos, portales, en redes sociales. Es muy difícil que hoy día no haya una biblioteca que no tenga su espacio en la web, o una institución educativa que tenga espacios allí en la web para incluso la administración escolar. Entonces, todos estos servicios que hoy día disfrutamos y que a veces no estamos conscientes de que lo estamos haciendo porque son parte de nuestra cotidianidad, deben ser analizados con mucho cuidado, y los propósitos además con que se usan deben ser tomados en cuenta por nuestros maestros y maestras, por todos los que trabajamos en el área educativa, para poder hacer un uso apropiado de los mismos. En Venezuela, en esta década del gobierno del presidente Chávez, se ha desarrollado un marco político jurídico para la incorporación y el uso efectivo de las tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la educación. Y el primer marco referencial, obviamente, nuestra Carta Magna, en sus artículos 108 y 110, la Ley Orgánica de Educación del 2009, la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación, Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas, Ley Nacional de la Juventud, en los artículos 28, 29 y 38, Ley Orgánica de Telecomunicaciones, Ley Orgánica de Protección del Niño y de la Niña y del Adolescente, es decir, la LOPNA, en los artículos 68 al 76, el decreto número 825, que es el decreto que promueve y exige la gratuidad del acceso a Internet, y por supuesto el decreto 3390, que promueve el uso y la migración hacia las tecnologías libres o el software libre. Es importante destacar este marco jurídico porque eso es lo que nos ha permitido que todos estos programas y políticas de incorporación se lleven a cabo respaldadas por estas leyes. Y uno de los logros más resaltantes es el lanzamiento del satélite Simón Bolívar, el que tiene recientemente 3 años de lanzado, y el que además se hizo con un convenio con la República Popular China, en donde participaron y siguen participando profesionales venezolanos desde el inicio de este gran proyecto, y tiene por supuesto como finalidad brindar apoyo a los programas sociales, específicamente en telemedicina y en teleeducación a nuestro país. Hasta el momento, y seguramente que las cifras son superiores, se han conectado 3.061 antenas, más de 3 millones de personas a través de 32.112 computadoras, la mayoría en el ámbito educativo. Eso es importante destacarlo porque a través del satélite Simón Bolívar tenemos muchos centros tecnológicos que se conectan y tienen acceso directamente a Internet. Otro de los, digamos, que tenemos que revisar es la finalidad del uso de estas tecnologías, porque en educación, como lo decíamos desde el principio, no es un uso libre, no puede ser tan abierto, tan permisivo, porque obviamente como tiene sus ventajas, también tiene sus desventajas, y podría acarrear más bien en un uso inapropiado, donde los contenidos que tengan acceso a nuestros niños y niñas no sean los adecuados para una educación. Y como maestras y maestros debemos estar muy pendientes de esto. El uso de las tecnologías debe tener un principal factor, y es que permite el desarrollo humano y social, pero además debe promover espacios colaborativos de aprendizaje, promover espacios de intercambio de experiencias que fortalezcan el proceso de enseñanza-aprendizaje, fortalecer los procesos para crear, para convivir, para participar, para reflexionar y promover los valores socialistas, contextualizarlo por supuesto en nuestro espacio educativo venezolano, y además permitiría conformar redes telemáticas de usuarios para apoyar los procesos de gestión administrativa y de procesos pedagógicos en nuestras escuelas. Si revisamos el enfoque pedagógico que deben tener estas tecnologías en nuestro sistema educativo venezolano, debemos destacar en primer lugar que constituyen un eje integrador del aprendizaje que permite organizar e integrar los saberes y orientaciones de experiencias de aprendizaje. Y ahí tenemos muchas experiencias que hemos venido desde que llegamos al ministerio revisando, que vamos a ver más adelante cuáles son una de ellas. Debe apoyar el desarrollo de proyectos
planes integrales y clases participativas, debe fomentar valores ciudadanos para el desenvolvimiento de ambientes de aprendizaje. Debemos además impulsar la investigación desde la praxis pedagógica utilizando las tecnologías adecuadamente. Debemos fomentar el pensamiento crítico y reflexivo, el autoaprendizaje y el trabajo para una educación liberadora. Facilita la construcción colectiva del conocimiento y la divulgación de los saberes a través de las redes, de los servicios de internet. Potencia el aprendizaje contextualizado. No es lo mismo revisar un contenido en Delta Macuro que revisar un contenido apropiado, por ejemplo, en una ciudad como Caracas. Eso no significa que no lo podamos hacer, pero siempre debe estar asociado a lo que tiene que ver la escuela y la comunidad y lo cercano, lo cotidiano. Debemos promover a través de estas tecnologías la cooperación, la reciprocidad, el intercambio de información, la corresponsabilidad entre los estudiantes y los docentes. No es posible que los docentes tengamos, por ejemplo, teléfonos celulares o números móviles y no le demos este número a nuestros estudiantes para que se comuniquen con nosotros en cualquier circunstancia, para cualquier duda. Eso es parte de la incorporación de las tecnologías a los procesos e intercambio. Apoyar la atención de las diferencias de desarrollo individual de las y los estudiantes y, por supuesto, apoyar la atención integral de la comunidad y del ser humano en general. Fíjense que hoy día los estudiantes deben tener un perfil y tienen un perfil que está asociado a los entornos tecnológicos. Desarrollan una visión inter y transdisciplinaria a través de los contenidos, como también lo hacemos con los libros de la colección Bicentenario. Adquieren una actitud más crítica y reflexiva ante mensajes provenientes de los medios de información y los medios masivos de comunicación. Construyen saberes y se hace responsable de lo que aprende. El estudiante hoy día pues incluso puede saber de un tema mucho más que nosotros, y eso es importante que lo tengamos que reconocer, porque un docente hoy día no puede saber todo. Debe más bien compartir los saberes, y ese es un mensaje para las maestras y para los maestros. Debemos ser flexibles y darle la oportunidad a nuestros estudiantes y a nuestros niños y niñas a que participen de sus conocimientos y no imponer el nuestro. Compartir y aprender de ello, eso es básico, y sobre todo hoy día con las tecnologías, pues preparamos una clase y nos puede llegar un estudiante que sepa más que nosotros de ese tema, y eso es importante, que no tengamos miedo, sino todo lo contrario, nos abramos a entender que eso que investigó el niño es parte de la clase y es parte de lo que debemos compartir con el resto. Los niños hoy día y el perfil del estudiante en general tiene conciencia del potencial de las tecnologías como factor de desarrollo humano y social, y mientras usted está dando una clase, él ya está conectado a internet desde su BlackBerry y está seguramente bajando una información diferente a la que usted maneja. Eso es parte de lo que tenemos que entender como el perfil que traen los estudiantes hoy día. Muy bien. Utiliza de forma adecuada los servicios de internet, genera principios y normas que orientan el manejo y dominio de las TIC, asume el carácter universal y democrático de la información y el conocimiento, y además, como conclusión de este perfil, facilita el desarrollo de la visión interdisciplinaria y transdisciplinaria de los conocimientos y de los contenidos. Pero también nuestros docentes o nuestros maestros y maestras debemos desarrollar un perfil que esté orientado con la tecnología, pero que no perdamos lo humano, lo social, lo pedagógico, lo administrativo. Es decir, las tecnologías también nos ayudan en la parte de cómo centrar la atención de los niños y las niñas bajo una visión humanista, ambientalista, participativa, protagónica y corresponsable. También se pueden utilizar las tecnologías como elemento innovador en nuestra práctica, para además promover el desarrollo de proyectos educativos y sociales con el PEIC y el PA. Desarrolla planes de formación o permite desarrollar planes de formación como el que estamos elaborando en este momento, 2011-2012, y además permitiría gestionar nuestra administración escolar, es decir, registrar las notas, las asistencias, llevar un control de todo lo que cada uno de nuestros estudiantes pueda desarrollar en las clases y durante el año escolar, y además permite también ese seguimiento y acompañamiento de la gestión educativa. Desde la Dirección General de Tecnologías de la Información y la Comunicación para el Desarrollo Educativo estamos para este momento revisando la Red Nacional de Actualización Docente mediante la informática y telemática RENADIT. Esto es un proyecto que nació hace unos cuantos años, pero que en este momento lo vamos a reimpulsar, porque el propósito es brindar un espacio
donde todos los docentes y las instituciones educativas vinculadas con el área de investigación, validación, tecnología y formación docente articulemos esfuerzos para dar cumplimiento a esta política de Estado y tener una red que además permita la formación mediante TIC y permita la investigación y la innovación pedagógica y permita validar recursos didácticos a través de las tecnologías. El Portal Educativo Nacional es un espacio interactivo de carácter educativo que ofrecerá información, contenido, recursos, servicios que van a permitir potenciar los procesos de enseñanza-aprendizaje del sistema educativo venezolano. Otra de las cosas que tenemos que destacar es la televisión educativa, y allí tenemos que nombrar a Colombia TV y a EduMedia, quienes son fundaciones adscritas al Ministerio del Poder Popular para la Educación, que se encargan, sobre todo Colombia, hay que destacar, tiene una pantalla, una salida dedicada a la educación, al aprendizaje, al conocimiento y a la recreación. Y está dirigida, por supuesto, con programas educativos hechos por docentes, a nuestros niñas y adultos y al público en general. Ofrecen una programación muy atractiva, diseñada para brindar soporte al sistema educativo venezolano. Otra de las tecnologías es la radio educativa. Tenemos allí Educativa 1050M, que se encuentra en los estudios en la sede del Ministerio del Poder Popular para la Educación, y allí se difunden trabajos que realiza el Ministerio, informaciones, noticias, Tricolor en radio, otros programas infantiles y educativos, dirigidos por supuesto a docentes, alumnos, padres y representantes de nuestro país. También debemos destacar el proyecto Canaima. Ese es un proyecto que digamos, bandera de cómo se están incorporando las tecnologías, no solamente por el hecho del dispositivo o laptop que se llevan los niños a su casa, porque tenemos dos modalidades: Canaima Red Salón, que es la Canaima de los niños que están en el primer grado para su proceso de adaptación y uso, y la segunda fase o la segunda etapa es Canaima va a la casa. Estamos en este momento con unas cifras bien interesantes porque ya hemos estado entregando este año 2011 Canaima A de cuarto grado, y tenemos la meta de para el año 2012 entregar Canaima hasta quinto y sexto grado. Pero además recientemente el presidente acaba de anunciar que también vamos a desarrollar Canaima para los estudiantes de bachillerato. Eso significa que, por supuesto, las orientaciones educativas son responsabilidad del ministerio, la elaboración de esos contenidos son responsabilidad de nuestro ministerio, pero además de la formación del docente que va a trabajar con este dispositivo y ahora de los profesores de bachillerato, porque de nada sirve entonces que tengamos unos niños que son muy veloces y muy dinámicos en el uso y docentes que estemos, o maestros y maestras que estemos resistidos a su uso y además a explotar y explorar ese potencial que nos da esta herramienta de Canaima Educativo. Ese es uno de los proyectos bandera, además, que ha tenido premios y reconocimientos a nivel internacional. Importante las orientaciones pedagógicas, que no sea entonces el uso del equipo por el uso mismo de él, sino de los contenidos y de las orientaciones pedagógicas que deben tener nuestros docentes y por supuesto los padres y las madres, los representantes, que deben propiciar este acceso, el cuidado que deben tener de este dispositivo, porque es un logro que nuestro Estado y un esfuerzo que el Estado y el gobierno están haciendo para que cada niño y niña de la educación oficial pues tenga esa computadora portátil. Allí por supuesto vamos a seguir también formando a los docentes y a las docentes, como lo dije hace un rato. Se ha creado también un portal de Canaima Educativo, es un espacio web que conjuntamente con el Ministerio de Ciencia y Tecnología se ha desarrollado, donde hay contenidos o lo que se llaman los ADA, actividades de aprendizaje digitalizadas, que son, pueden ser visitados a través de una dirección www.canaimaeducativo.gov.be. También tenemos más de 120 docentes formados. Se han desarrollado aproximadamente 900 recursos digitalizados para el aprendizaje, producidos por docentes venezolanos. Talento 100% venezolanos, programadores, ilustradores, diseñadores gráficos, talento joven y 100% venezolano. Hemos entregado más de 1.400.000 portátiles Canaima del programa Canaima va a la casa.
incluyendo también las de Canaima Red Salón. La Fundación Bolivariana de Informática y Telemática también está, conjuntamente con el Ministerio del Poder Popular para la Educación, ha desarrollado y sigue desarrollando programas y proyectos para llegar a las escuelas y a las comunidades con centros tecnológicos, como por ejemplo los Centros Bolivarianos de Informática y Telemática CEBIT. Tenemos más de 2.300 CEBIT instalados en las escuelas y liceos, 25 CEBIT móviles, que son dispositivos, es decir, es como un salón de computación rodante. Hemos estado a partir de este año escolar entregándole a cada estado, porque bueno, tenemos estados con geografías bastante equidistantes unas de otras, y entonces eso va a permitir llegar hasta los sitios donde todavía no hemos podido llegar con CEBIT, vamos a decir, convencionales. Asimismo, estamos implantando el Sistema Integrado de Gestión Administrativa para Organizaciones Públicas, SIGEPS. Lo estamos haciendo en Fundavit, pero luego lo vamos a hacer como prueba piloto, lo vamos a llevar al ministerio y va a permitir optimizar los procesos operativos, administrativos, técnicos y de innovación. Aulas musicales, este es un proyecto que se está haciendo conjuntamente con la Orquesta Sinfónica de Venezuela y busca desarrollar una aplicación denominada Aulas Musicales Virtuales. Va a permitir a los niños, niñas y adolescentes de nuestras escuelas oficiales tener contacto virtual con los instrumentos musicales y así desarrollar esas habilidades artísticas. Otro proyecto importante es la accesibilidad de las tecnologías de la información y la comunicación para nuestros niños, niñas y adolescentes con compromisos visuales, auditivos y motores. Este proyecto se está haciendo desde la Dirección de Educación Especial del Ministerio y permitirá desarrollar un programa con el fin de incorporar dispositivos apropiados, como por ejemplo se va a crear un modelo de intérprete virtual que simule el lenguaje de señas, garantizando la plena inclusión de estos niños, niñas y adolescentes con compromisos visuales, auditivos y motores. Para nuestras maestras y maestros, el mensaje es: el Estado venezolano está desarrollando programas y proyectos basados en las tecnologías de la información y la comunicación con orientación pedagógica y con una visión crítica del uso de esta tecnología en nuestros espacios y ambientes de aprendizaje. Usémoslas con conciencia, abrámonos a esa posibilidad. Tenemos un mundo infinito de información que podemos usar cada día y utilizando de manera racional, con una visión crítica y reflexiva, estas tecnologías que nos van a ayudar hacia la educación liberadora que tanto deseamos. Muchas gracias. Las naciones marcharán hacia su grandeza al mismo paso con que camina su educación. Simón Bolívar.